Europa. Porque cuando tú no tienes unas bases democráticas bien asentadas, se permiten determinado tipo de cuestiones. Y luego exigir estas cosas que me están exigiendo con toda la lógica, toda la racionalidad, nos acaban pareciendo pues, cosas como no muy importantes. Porque es mucho más profunda la reflexión. Y pasarle factura a este tipo de gobiernos nos corresponde a cada uno de nosotros y de nosotras, que somos corresponsables. Que si no tiene, estamos legitimando determinado tipo de actuaciones. Y 4 años más, ya ver que iba a hacer campaña, de Luisa Fernanda Rudy para Aragón, son 4 años muy, muy duros. Porque al final lo que está haciendo es legitimar determinado tipo de políticas y determinado tipo de actuaciones. Y en mayo tenemos la oportunidad de poderlo cambiar. O legitimar a Mariano Rajoy será legitimar al final la Gürtel. Será legitimar al final que efectivamente se pueda tener amnistías fiscales para los colegas. Tendrá que legitimar al final que en este país la corrupción no pasa factura. Y eso es muy grave porque además es una cuestión de salud de higiene democrática. Ya no estoy hablando ideológicamente, estoy hablando de algo que es un pilar fundamental y estructural de lo que tiene que ser un Estado democrático de derecho y moderno. Y creo que nos queda mucho camino por recorrer, lo digo sinceramente. Y en esta, la cuota de corresponsabilidad de la ciudadanía también es evidente. Los políticos, nos guste o no nos guste, compañeros y compañeras, amigas y amigos, son reflejo de la sociedad en la que vivimos. Ni mejores ni peores. En la que vivimos. Hace un tiempo, me acuerdo que hablando de América Latina de sacar a Hugo Chávez, pero lo digo porque decían, desde Europa lógicamente, decían, es que claro, el señor Hugo Chávez con el chándal y cómo habla y el punto ese populista que tiene o que no tiene, etcétera. Y alguien me dijo, Hugo Chávez se parece a los venezolanos. Y Capriles se parece a los venezolanos, que están en el otro lado, que también va con... Es decir, que al final, los políticos que están representando en las instituciones, a la sociedad, representamos, somos un espejo de lo que somos cada uno de nosotros y de nosotras. La buena noticia es que tenemos la oportunidad de poderlo cambiar. Y que la mejor noticia todavía es que ya nos queda en este caso un medio para poderlo hacer, ¿no? Vamos a pasar a una perspectiva igual es un poco educativa. Pero bueno, sí. Mira, dice Jordán de CEAS Aragón, dice, hay personas con discapacidad intelectual que quieren realizar un grado medio y que se les hace muy difícil por las dificultades a la hora de la aprendizaje. Te pregunta si habéis pensado en adaptar los temarios para poderlos realizar y para que puedan hacer. Bueno, la verdad es que con el tema de educación estamos haciendo una apuesta clara por la inclusión. Y claro, ya sé que esto es una declaración de intenciones. Es uno de los elementos y uno de los que hay que hacerlos. Y sí, efectivamente, se tiene que hacer. Nosotros estábamos hablando también y habíamos recogido todo lo que hacía referencia al tema de enseñanzas especiales, por ejemplo, el tema de música, de artes plásticas, etcétera. Entendíamos que también hay que habilitar. Cuando hablamos de este concepto de accesibilidad universal como concepto, estamos hablando de esto, de que no haya límites o que no haya barreras, aquellas que se pueden salvar, porque hay herramientas e instrumentos para poderlo hacer, que las pongamos a disposición. Es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta porque la educación tiene que ser inclusiva, es fundamental. Y tiene que ser inclusiva en todos los medios. Es decir, este tema de la música, de las artes plásticas, es verdad que me lo pusisteis vosotros, porque yo no lo había pensado, yo me asumo con ese déficit. Y es verdad que hay una carencia y hay que actualizar y hay que poder poner a disposición de aquellas personas con determinadas discapacidades que puedan acceder a todo. Hay que hacerlo, sí. Esto también va a necesitar recursos, voluntad. Desde luego sí que nosotros llevamos incorporado la necesidad de poder ir haciendo, por ejemplo, los materiales inclusivos que permitan que la discapacidad no sea un obstáculo para poder ser lo que uno quiere ser. Cambiamos de área otra vez. Carmen Trigas de la Asociación Celíacos Aragón dice que saben que desde Izquierda Unida se han tenido iniciativas con respecto a este colectivo, pero que nunca se han llegado a aprobar. Entonces hacer una serie de reivindicaciones, entre ellas el precio de los alimentos, el sigue siendo el 10%, el medio punto que se ha quitado a los chicos para a la hora de elección de colegio. Entonces, bueno, dicen que al final apunta que no han tenido ninguna ayuda. Entonces no sé si en este tema os lo enseño. Pues es un tema que lo hemos llevado varias veces en iniciativas a las Cortes y la verdad es que con mucha frustración. Y lo tenemos incorporado en el programa electoral porque es una de las cuestiones que hemos defendido. La última con el tema del medio punto me pareció
aterradora la explicación que se nos dio para no admitir la iniciativa. Era que nos dijeron que había muchos padres y madres que se inventaban que sus hijos tenían algún tipo de problema, o celíacos o algún tipo, para poder acceder a determinado tipo de colegios y que por lo tanto se perdía el acceso en condiciones de igualdad a otras familias. Pregunté si era eso cierto, qué número de porcentaje era el tipo de gente que quería aprovecharse de esa situación, no se me supo dar. Estamos empezando a estar muy cansados que la anécdota sirva para generalizar y sobre todo para luego no adoptar las medidas que son importantes. Lo tenemos claro, sabemos que sí, que efectivamente hay un plus, que significa que sin ningún tipo de ayuda a las personas que tienen, en este caso, personas que son celíacas. Estamos pidiendo sensibilidad porque varios compañeros nuestros alrededor además resulta que son celíacos y estas cosas en esta vida como todo, porque cuando tienes a alguien muy cercano que tiene el problema, pues sabes de lo que estás hablando y sabemos de cuál es el hándicap. Pero, por ejemplo, con el tema del medio público ha sido la actuación. Con los otros temas, múltiples excusas para no abordarlo con tranquilidad, porque además se está haciendo en otros países, hemos puesto propuestas de alternativas encima de la mesa, incluso con cartillas, con farmacia para que se pudiera sellar, para que fuera más baratos algunos tipos de alimentos, etcétera, lo hemos puesto con poca voluntad y en estos momentos, y además nosotros no apostamos, yo quiero quitar el medio punto de los comedores, lo he dicho, pero claro, cuando me garanticen que efectivamente en todos los comedores escolares está toda la garantía y no hay que no se rompa ni la cadena alimenticia ni la cadena de seguridad, el problema es que no pasa eso. No es que yo quiera seguir incentivando que tengan que ir a determinados colegios, porque eso también es una fuerza de ser claro, los tengo que llevar a determinado tipo de colegio porque es el que me garantiza que la seguridad alimentaria, que es fundamental para los niños y las niñas, no se rompe, que no estamos hablando de un capricho. Bueno, pues la excusa es que hay un determinado tipo de padres y madres que aprovechaban porque decir que tenían, bueno, ojo que es muy grave, el padre y la madre se aprovecha, pero se aprovecha de algún médico o alguna médica que le firma, que le dice que tiene efectivamente un trastorno que le... Pues estoy segura que es anecdótico y estoy convencida que es un tanto de porcentaje, vamos, absolutamente, como digo, mínimo, pero sí le sirve como excusa perfecta para poderlo eliminar. Y si no es un porcentaje mínimo, pues tendríamos que reflexionar también toda la ciudadanía en la utilización de determinado tipo de atajos y de no ser consecuentes un poco con la realidad y con nosotros, porque al final acabamos perjudicando luego a aquellas personas que realmente está incorporado porque es uno de los temas que y esperamos y deseamos pues, que efectivamente a partir de mayo haya una mayor, no sensibilidad, y yo no dudo que no haya, sino una mayor capacidad de respuesta para dar desde luego alternativas y salidas a las personas que tienen. Sonia Maricio, de FEAPS Aragón, ¿qué harían para ampliar el número de plazas para pisos tutelados? Buena pregunta. Bueno, a ver, ¿qué haríamos? A ver, primero hay que tener claro cuál es la demanda real que existe de pisos tutelados, que sé que es mucho más elevada de la que hay en estos momentos, la demanda existente, y luego tendríamos que hacer una planificación. Si hay algo que ha habido un déficit absoluto es que, yo he dicho muchas veces, que la no planificación ha sido la forma de planificar de esta consejería. Y es una forma de hacer política bastante dura y bastante lamentable, pero es, no planificamos y la no planificación le permite luego ir a salto de mata para tomar decisiones. Yo lo que hago es una planificación, de ver cuál es la demanda y de ver la incorporación poco a poco, de forma progresiva. No vamos a decir aquí que de aquí a la mañana se va a solucionar, que pisos tutelados y que por lo tanto se den esas herramientas para poderlo hacer. Yo creo que es uno de los objetivos que se puede trabajar con las personas que además nos están exigiendo. Creemos que es un derecho el tener ese piso, esos pisos tutelados que te permiten además un nivel de independencia y que te permiten estar de otra manera y que por lo tanto es fundamental para garantizar las vidas independientes de cada uno de nosotros y de nosotras y que por lo tanto habría que ir valorándolo y luego pues desde los pisos que se tienen por parte de la administración una medida que podría ser subversiva pero necesaria. La cantidad de pisos que la Sareb, el Banco Malo, tiene paralizados sin ningún tipo de uso, pues probablemente se podría llevar a cabo una expropiación, ya se queda miedo, del uso temporal de los mismos para dar satisfacción a determinado tipo de necesidades, por ejemplo, pisos tutelados. Sareb, que la hemos pagado aquí a tocateja a todo y cada uno de nosotros y nosotras. Hablo de expropiación temporal del uso de la vivienda. De expropiación temporal del uso de la vivienda, eso es lo que digo, de expropiación temporal
del uso de la vivienda. Luego decir, como estamos en el streaming, para que quede claro. Alguna vez dirá que Izquierda Unida quiere expropiar pisos para hacer pisos tutelados, que estoy viendo ya el titular. ¿Qué hay? No está mal, me encanta. Pero me refiero, no, pero que es que se puede, hay una cobertura, hay mucho piso parado en determinados bancos, intentando hacer negocio con dinero público que obviamente se podrían utilizar para necesidades que hay. Digo una medida más que podría ser de solución inmediata para poderlo llevar a cabo y que por lo tanto los pisos tutelados fueran una opción real para aquellas personas que quieren optar. Luis Antonio Muñoz ha escrito 2 veces, de Aragón. En la primera dice que soy minusválido intelectual y pienso que los políticos se deberían bajar los sueldos para crear más puestos y que los sueldos de los minusválidos sean más altos. Y en el segundo escrito reclama eso, que se recorte en políticos para crear más puestos, lo que estabas hablando antes, del tema de acceso a los trabajos. Ahora parece que va a defender el salario de los políticos y el salario mínimo interprofesional, que tendría que subir a un salario mínimo interprofesional medio en Europa. Porque yo creo que hay que dignificar el trabajo, hay que dignificar la política, hay que dignificar desde luego los salarios. Yo creo que eso es fundamental. No sé si se cobra mucho o poco los políticos en este país y en esta comunidad autónoma, dependiendo respecto a qué, como todo en esta vida. Desde luego, por el salario mínimo interprofesional de este país, sí. Lo que pasa es que el salario mínimo interprofesional de este país es de miseria. Sí. Respecto a lo que gana Ronaldo, pues obviamente es anecdótico. Es anecdótico. Dicho esto, hay que trabajar en que las condiciones dignas de los trabajadores y de las trabajadoras sean eso, condiciones dignas, de las condiciones laborales y de las condiciones salariales. Si tenemos un salario mínimo interprofesional que es la mitad de la media de la Unión Europea, no podemos ser competitivos, o si quieren ser competitivos, a costa del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y va a ser más imposible, y además en un mundo globalizado, porque yo no me quiero parecer a China ni quiero ser Corea, que al final acaban tirando los precios. Con lo cual hay que garantizar y subir. Y nosotros apostamos porque el salario mínimo interprofesional de forma progresiva llega hasta los 1.000 euros, que aun y todo sería bastante más bajo que la media de la Unión Europea, que por lo tanto se puede hacer y para ser competitivos, para lo que queremos nos medimos con Alemania y para lo que queremos nos medimos con China. Pues oiga, no, estamos en la Unión Europea para todo también. Y lo de recortar políticos, pues yo tengo un debate importante, porque creo que la democracia sale cara, y creo que es importante eso. Lo más barato de esta vida una dictadura sale muy barata digo de políticos, muy cara de todo lo demás, de derechos, de libertades y de realidad. Y recortar en políticos es recortar en pluralidad. Y yo creo que eso es preocupante. Ojalá, yo si fuera que porque recortáramos el salario de los políticos se solucionara la crisis de este país, la primera, quiero decir que no va a más. Es que no es verdad. Y recortar en políticos al final es recortar en pluralidad. Y es un tema que suena bien, pero es un tema que no aborda los problemas estructurales que tiene este país y que tiene esta comunidad autónoma. El problema no son los políticos, creo que no son los políticos. El problema es una determinada forma de ejercer la política. Que esa sí que es problemática. Eso yo creo que sí. También es verdad que creo que hay una serie de medidas que se pueden adoptar. Por ejemplo, nosotros lo defendemos, el carácter temporal de estar en política. Yo creo que eso es importante. En nuestro caso, en Izquierda Unida son 2 legislaturas, 8 años, y como mucho podría ser una tercera, que yo estoy incluso en contra de que fuera una tercera. Con 8 años yo creo que es suficiente para poder poner tu impronta y ayudar en lo colectivo lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque también es verdad que cuando haces de la política una profesión, pues probablemente al final todos somos humanos, todos tenemos que pagar hipotecas, todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir, y si no tienes otro tipo de cuestión, pues igual a veces pues lo que prima al final es tu interés personal frente al interés general, porque necesitas y no tienes otro lugar. Por lo tanto, yo creo que una forma importante de poder entender la política como algo muy, a mí me parece, la política me parece algo imprescindible y necesario, pero muy importante, pero que tenga ese carácter temporal. Y yo quiero pensar que lo que está en cuestión es una determinada forma de ejercer la política, porque cuidado, de esta crisis salimos con la política con mayúsculas y recuperamos la dignidad de la política y entendemos las instituciones como los instrumentos de los cuales a través podemos modificar las cosas, o tenemos a lo largo de la historia viendo cómo hemos salido de determinado tipo de lugares y de crisis, fascismo, populismo, etc.
Con lo cual yo creo que es importante, yo reivindico la política con mayúsculas, entiendo, y por eso lo he dicho, que necesita un buen meneo este país, esta comunidad autónoma y las instituciones lo necesitan, una cuestión de higiene y de salud democrática, y entiendo que se tiene que estar de otra manera en política. Pero que subir el salario de las personas con discapacidad, por supuesto que sí, la de todos. El salario mínimo interprofesional, si fuera de 1.000 euros, pues probablemente, y no tenemos lo que lo tenemos, pues funcionaríamos de otra manera. Es verdad que se está permitiendo que las condiciones laborales en general de personas con discapacidad estén en unos niveles pues que pues muchas veces de miseria. Porque además, cuando se tiene un paro de más de 4,5 millones de personas y esta comunidad autónoma más de 102.000 personas y cual la mitad de ellas no cobra ningún tipo de prestación, pues la desesperación hace que haya gente que se pueda aprovechar además de esas situaciones y de esas realidades. Y cuando el empleo que se crea es un empleo claramente precario y con unas condiciones laborales que no te permite ni cubrir tus necesidades básicas, pues estamos hablando de cómo salimos de esta crisis. Hemos salido de una crisis de una manera muy desigual, con un retroceso no solo en derechos y libertades, sino con un retroceso en los derechos laborales que hacen que en estos momentos sea casi imposible poder acceder a tener una vida con una vivienda, con las cosas que antes creíamos que eran normales y fundamentales, y en este momento no. Pero para eso hay que abordar y hay que empezar a modificar también lo que es la parte baja, que es el caso del salario mínimo interprofesional, y derogar una reforma laboral que ha supuesto esta reforma laboral de la precarización del empleo, pero ya pudiéndola tener ya enfocada y marcada dentro de la propia reforma, que el despido salga prácticamente gratis, y que esta reforma laboral que tenía la excusa, la flexibilidad, esa palabra tan importante y tan maravillosa, para que se moviera el mercado del empleo y que por lo tanto hubiera más trabajo, no ha servido para eso, las pruebas no lo han demostrado, sino que han servido para determinar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Marta Puertas, de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Aragón, dice: ¿planteáis alguna propuesta dentro del área de mujer que contemple las necesidades específicas sobre mujeres con discapacidad, temas de asistencia sanitaria, violencia machista, interfamiliar? Llevamos concretamente, y sobre todo la incorporación de la perspectiva de la discapacidad de forma transversal en todos los programas y políticas de la comunidad autónoma en materia de igualdad de género y de promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Es un tema que nos preocupa y es un tema además que creo que si hay mucha invisibilidad, el tema de la visibilidad de la mujer discapacitada y con determinado tipo de cuestiones, que es una cosa muy obvia y que tenemos que dar pasos de gigante para adelante. Me consta además, porque conozco algunas compañeras que se llevan incluido desde hace tiempo la necesidad de visibilizarnos y la necesidad de aplicar ese tipo de políticas transversales en materia de igualdad y en materia de derechos mujeres. Sé que en estos momentos sí se ha empezado a trabajar y yo me alegro con el tema del observatorio, con todo el tema, por ejemplo, de la violencia machista, que era uno de los grandes déficits y la dificultad, sí, una dificultad importante a la hora de denunciar y a la hora de abordar el tema con la violencia machista, el tema de la violencia machista con la mujer discapacitada, sabemos que hay que hacer un trabajo y un esfuerzo fundamental. Ahora el otro día se anunciaba por parte de diferentes entidades y con el gobierno de la puesta en marcha, y a mí me parece bien, es decir, algunas cosas se están haciendo bien, sí, y hay que ahondar, y en los planes de igualdad, en los planes transversales en políticas de igualdad tenemos que tener muy en cuenta y que se visibilice de una manera muy clara lo que es la mujer con discapacidad. Y los llevamos incorporados en lo que son las políticas transversales. Izquierda Unida, todo el tema de igualdad lo que consideramos, lo defendemos así, como que sean políticas transversales y por lo tanto afectan a cada uno de los apartados. Luego llevamos una cosilla muy concreta con temas de mujer, de igualdad, pero entendemos que tiene un carácter transversal porque no se puede ser de otra manera. Pero en el caso de violencia machista creo que hay que ser muy específicas y muy concretas y trabajar en algo que creo que ha habido un grandísimo. Hay un déficit en general, pero en este caso además con mujeres con discapacidad yo creo que hay un déficit muy importante. Y que si se hace muy complicado y muy difícil denunciar determinado tipo de situaciones y realidades, yo creo que esta es una de las grandes olvidadas y en los lugares, desde luego, que yo creo que hay que agradecer primero el reivindicarnos, primero como mujeres, que yo creo que es fundamental, y luego reivindicarte como mujer como discapacidad, para este tema, para la sanidad, para la sexualidad, para la forma de relacionarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son uno de los grandes tabús que no se han abordado con normalidad y que yo creo que ya es hora de que también estén en el día a día y en los debates. La última que llega vía streaming, bueno, que sí, Izquierda Unida y Podemos y Aragón son compatibles.
Somos compatibles y complementarios, que decía Izquierda Unida. Desde hecho, bueno, no voy a decir nada que no se sepa, que hemos apostado siempre, ¿no?, desde ahora, por la necesidad de las convergencias y la necesidad de ser capaces de presentar alternativas reales de cambio. Lo digo porque no es ahora. Izquierda Unida, en el Congreso de los Diputados, nos llamamos la izquierda plural, porque no solo estamos Izquierda Unida, sino que hay otras formaciones políticas del resto del Estado que conformamos la izquierda plural. En el caso de Aragón, en las últimas elecciones generales, fuimos en coalición que era la izquierda de Aragón, en que estábamos Junta Aragonesista, Izquierda Unida y movimientos sociales. De hecho, sacamos un diputado que la primera parte de la legislatura fue el compañero Chisur Juste de Junta Aragonesista, y ahora está mi compañero Álvaro Sanz de Izquierda Unida. En nuestro ADN está la necesidad de converger. Yo puedo decir que nosotros a nivel autonómico hemos intentado, si éramos capaces, de poder presentar una alternativa conjunta con Podemos y otras fuerzas, para ser capaces de presentar esa alternativa real de cambio frente a lo que nosotros hemos denominado la alternativa. Llevamos 40 años de Partido Popular y de Partido Socialista, y con el Partido Aragonés, que siempre está en el medio, gobernando. Y creemos que se hace necesario y que es bueno un cambio. Y frente a lo que llevábamos nosotros la alternancia, hablábamos de una alternativa. No ha podido ser en este momento, por múltiples circunstancias o realidades. Podemos ha decidido que prefería presentarse en solitario. Obviamente lo respetamos. Izquierda Unida nos presentamos también con nuestro bagaje, con nuestras experiencias, con nuestras aportaciones, con nuestros errores, porque el que tiene pasado además tiene errores. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a una organización como Izquierda Unida, una organización claramente de izquierdas, que tenemos frente a los nos que ponemos encima de la mesa, las oposiciones que hacemos a los gobiernos, alternativa y propuesta. Y lo hemos hecho siempre. Izquierda Unida, cuando dice no a algo, pone una propuesta y una alternativa encima de la mesa. En este caso, desde la izquierda. Somos lo que somos, porque además creemos y defendemos que los valores de izquierda, los valores de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, vienen inherentes a lo que somos. ¿Podremos confluir? Posiblemente mucho después. Y espero que sea así. No solo con Podemos. Las fuerzas políticas que en esta legislatura hemos hecho muchas cosas conjuntamente. Hemos hecho muchas cosas conjuntamente con Junta Aragonesista y hemos hecho muchas cosas conjuntamente con el Partido Socialista. E incluso el Partido Aragonés, cuando le ha querido dar un golpetón al Partido Popular, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Zaragoza, pues también se ha venido aquí. Yo no me vuelvo una talibana de mis siglas y de mi... No, yo soy siempre abierta a lo que puedan ser pactos para mejorar lo que entendemos mejor, mejorar lo que es la calidad de vida de la ciudadanía aragonesa. Y estoy convencida y espero y deseo que, obviamente, no solo con ellos, sino que seamos capaces de complementarnos y seamos capaces, en el caso además, si la ciudadanía así lo decide, de poder tener fuerzas suficientes para cambiar la correlación de fuerzas que están gobernando en esta comunidad autónoma, desde luego hacerlo. Yo creo que se hace evidente y necesaria un cambio en el gobierno, un cambio en las políticas, un cambio en las mentalidades, y en el que en estos momentos la gente y la ciudadanía se sienta no solo interpelada, sino muy escuchada y muy protagonista de las decisiones que adoptan las instituciones y los políticos. La desafección política es una realidad y hay que hacer autocrítica, toda, y que desde luego hay que recuperar la credibilidad de la institución, la credibilidad de la política, porque al final es en las instituciones donde se hacen las leyes, donde se toman las decisiones políticas que nos afectan en el día a día. Y vamos, desde luego Izquierda Unida, por nosotros y por nosotras, no será trabajar, y como digo, no solo con los compañeros y compañeras de Podemos, sino otras fuerzas, que en lo que estemos de acuerdo, nos pondremos de acuerdo. Nosotros cuando hay cosas que se hacen bien, lo decimos. Yo no he tenido problema de decir, es verdad que estos 4 años he tenido pocas oportunidades de decir que algo se hubiera hecho medianamente bien, pero cuando hay alguna cosa que estamos de acuerdo, se está, o cuando hay que defender determinado tipo de intereses generales para Aragón, los defendemos. Por ejemplo, que no tiene nada que ver con este tema, pero con el tema, por ejemplo, del Canfranc, hemos tenido claro todas las fuerzas políticas la necesidad de una apuesta clara, por ejemplo, de la reapertura del Canfranc. Y ahí hemos estado con el Partido Popular. Con el Partido Popular no hemos defendido. Otra cosa es que el Partido Popular, cuando sale de Aragón, se marchaba para Madrid, la presidenta se quitaba la chaqueta de presidenta del gobierno y se ponía la chaqueta de presidenta del Partido Popular, y así nos iba. Pero que cuando hay que tener acuerdos en defensa de los intereses generales de Aragón, cuando creemos que hay cosas que benefician a la ciudadanía aragonesa, desde luego vamos a trabajar para que luego llegar a acuerdos.
Marta Valencia, de CERMI Aragón, muestra su preocupación por la situación de las personas con discapacidad en el medio rural y pide que haya coordinación de servicios para que estas personas no tengan que abandonar su medio. Sí, y toda la razón, y además se me ha olvidado, y con lo cual me da culpa, porque como vivo en el medio urbano, y de hecho viene, o sea, luego os pasaré, no tenemos aquí el programa, lo hemos separado para que se pueda acceder bien, para que se vea lo que hacemos referencia a toda la área de discapacidad. Sí, uno de los grandes déficits, porque sí, además, si es en algún sitio complicado ser una persona con discapacidad en el medio rural. Y Aragón, siendo como es, con el nivel de envejecimiento, el nivel de dispersión, en la realidad que tenemos, que Zaragoza, con esa cabeza de León que tiene muchísima población y luego la cantidad de municipios pequeños con personas dispersadas en municipios de menos de 500 habitantes, pues es una realidad y una especificidad que tiene Aragón que hace necesario y urgente la coordinación. Es que no puede ser de otra manera. Y ahí yo voy a abrir una danza a favor de la descentralización de servicios. Yo creo que es fundamental. Y ahora es un debate de la recentralización y de lo que suponen las comarcas y lo que se gasta y no se deja de gastar, etcétera. Nosotros estamos de acuerdo en que se haya una supresión, vaciamiento de las diputaciones provinciales. Creemos que en una administración que en estos momentos desaporta más que aportar y que no, desde luego es una administración absolutamente prescindible, pero sí creemos que la descentralización es fundamental. Y en las comarcas en ese momento tendrían que jugar ese papel fundamental a la hora de la necesidad de la coordinación y la sociosanitaria es fundamental. Y el medio rural pues es ha sido históricamente uno de los grandes olvidados y en estos momentos pues realmente sí que lo es. Pues ¿cómo va a ser? Pues ahí es que desde luego hay que tener claro que eso sí que necesita mucho recurso económico. Pero obviamente parto de la base siempre que cuando estamos hablando de servicios sociales, cuando estamos hablando de estas prestaciones, que la rentabilidad social es la que prima por encima de cualquier otro tipo de criterio. Y que por lo tanto la rentabilidad social es la que marca las decisiones políticas que se adoptan. Porque si la rentabilidad económica chaparemos, vendremos abiertos a Zaragoza y se acabó. Y mal. Entonces bueno, yo creo que ahí desde luego hay que poner una apuesta clara por la coordinación, la descentralización y tener claro que este tipo de servicios, de trasladarlos a determinado tipo de zonas, tienen un coste. Y también tener claro, una inversión. No, yo cuando hablo del coste no lo hago desde el tono peyorativo de lo que significa coste de gasto. No digo gasto en coste, que lo tiene y hay que asumirlo. Porque la rentabilidad social y el derecho a vivir donde te dé la gana, con una serie de derechos y de prestaciones, es obvio. Porque como se pagan impuestos igual en el medio rural que en el medio urbano, se entiende que determinado tipo de servicios básicamente se garantizar. Pero bueno, en esta también, por eso digo que las políticas sociales las tenemos que ver siempre desde el prisma de la rentabilidad social, porque si le aplicamos el baremo de la rentabilidad económica, tendremos que echar casi todo. Casi todo, quiere decir que cerraremos escuelas, como se quiere hacer, cerraremos recursos sanitarios, como se está haciendo, y por supuesto recursos servicios sociales. Y estaría bien hacer una apuesta también porque haya prestaciones de servicios en el medio rural y no solo por prestaciones económicas, porque al final lo que estamos hablando es que hacemos la prestación económica y no damos el servicio que es fundamental, que es un servicio social, una prestación social. Pablo Tolosana, de CEAPS Aragón, dice primero que no entiende cómo puede hacer unas oposiciones con discapacidad y que tengan que competir con gente con discapacidad física, y luego te pregunta que para ti qué es un trabajo y una vivienda. Bueno, pues lo de la primera parte, bueno, es un tema de la ley, que obviamente pues la ley deja de hacer una reserva de discapacidad y pues bueno, eso habría que modificarlo porque obviamente exactamente la discapacidad no hace ningún tipo de diferencia y bueno, pues yo entiendo que la discapacidad física tiene una serie de problemáticas, la discapacidad psíquica tiene otras y por lo tanto no son compatibles, no tienen nada que ver una cosa con la otra y que no se puede poner en una bolsa general, pues lógicamente hay que modificarlo porque sí que es profundamente injusto. ¿Qué entiendo por un trabajo y una vivienda digna? Pues entiendo por un trabajo y una vivienda digna aquella que me permita a mí vivir en condiciones de dignidad, es decir, que me permite comer, me permite ocio, me permite cultura, me permite poder tener unas vacaciones, que me permite relacionarme con mis compañeros, con mis amigos, con mis amigas y que tengo un salario que es una media normal para que no sea un trabajador pobre, que es la nueva categoría en la que nos funcionamos en estos momentos. Aquellas personas que trabajando tienen un salario que nos permite pagar un alquiler, pagar una hipoteca o poderse marchar una semana de vacaciones. Ese tipo de cosas, no estamos hablando de mucho más, ¿no? Un trabajo y una vivienda digna. Y una vivienda digna es una vivienda que cuando abres la puerta tiene unos servicios básicos, en el caso de la discapacidad, que por supuesto te pueden mover sin ningún tipo de problema,
que los interruptores son sensoriales o están a la altura para poder encenderlos, que de ese tipo de cuestiones. Una vivienda en la que la luz, el agua corriente y el gas no se te vaya a cortar porque no puedes pagártelo. Hay una serie de condiciones básicas y necesarias, que alguien pueda tener derecho a la calefacción en su casa, que no haya pobreza energética, que desde luego tengas derecho a poder comer y que tengas derecho, yo lo reivindico, al ocio, a la cultura, a divertirte y a poder salir, que también es una forma, lógicamente, el concepto del estado de bienestar, que es mucho más que solo trabajar y dormir, sino que vivir es mucho más amplio y eso es lo que estamos hablando. Y yo creo que se puede garantizar el trabajo y la vivienda digna para la ciudadanía aragonesa. Y si no, será un fracaso como sociedad. Si en el siglo XXI no somos capaces de garantizar trabajo y viviendas dignas a las personas que vivimos en este primer mundo tan rico, etcétera, desde luego será un fracaso como sociedad, un fracaso como representantes de la ciudadanía y un fracaso de las políticas. Hay recursos más que suficientes para poder garantizar que las personas puedan vivir en condiciones de dignidad. Otra cosa es que esos recursos, como decíamos antes, que estén concentrados en determinadas manos y que cada vez haya menos ricos, pero mucho más ricos, y cada vez haya gente más empobrecida. Y que las capas sociales, la clase trabajadora, cada vez está en una situación mucho más vulnerable, las clases medias también se han visto golpeadas por la crisis, y luego ya sectores que estaban ya de per se, que estaban mucho más excluidos, eran mucho más vulnerables, pues la crisis les ha golpeado brutalmente. Eso es lo que tenemos que revertir. Rosa, de la Federación Alzheimer Aragón, dice: las modificaciones legislativas y los recortes sufridos desde el 2012 han afectado a las asociaciones, pero sobre todo a las estructuras intermedias como federaciones o plataformas. Entonces dice, esa fragilización de las estructuras intermedias repercute directamente en la participación del tercer sector en las políticas públicas y subsidiariamente en la calidad democrática. ¿Contempla Izquierda Unida mejorar las condiciones de sostenibilidad de federaciones y plataformas? Es uno de los grandes debates de lo que estamos hablando, que claro, para la necesidad de poder participar, para poder incorporarte a políticas y poder diseñar las políticas públicas y poder estar, tienes que tener una serie de garantías, unas estabilidades que te permitan poderlo hacer, si no, los esfuerzos se derivan en poder seguir manteniendo esas plataformas, etcétera, y no hacer lo importante. Estábamos hablando de esa necesidad, pues, de qué tipo de herramientas o qué tipo de actuaciones, de actos, de protocolos, de convenios que puedan garantizar que estas plataformas efectivamente pueden mantener esas estructuras que les permitan hacer lo que tienen que hacer. Porque si no, al final, como digo, estamos desviando los esfuerzos para poderte mantener sin poder centrarte en este tipo de cuestiones. Sí que somos partidarios de que se establezcan algún tipo de mecanismos o de herramientas o de, como digo, no lo sé exactamente qué tipo de herramienta, de protocolo, qué tipo de cuestión que permita que realmente se pueda garantizar esa estabilidad que permita a la vez luego el papel y la función de lo que es luego la propia participación. Yo creo que va a haber un cambio, yo creo que va a haber un viraje en entender que en estos momentos no se puede gobernar, no se puede legislar de espaldas a la ciudadanía. Y yo, esa sensación de desafección ahí, que hay una evidente, no solo desafección, sino que no se ha escuchado de ninguna manera ni las demandas ni las reivindicaciones de la gente, y al final esto provoca un hartazgo lógico y evidente en el que tú, de una forma clara, estás intentando marcar y decir a los dirigentes, a tus gobernantes, cuáles son las necesidades, las demandas y las reivindicaciones que tienes, y que las decisiones que se adoptan y la legislación que se hace va en la dirección contraria. Por lo tanto, no se puede estar gobernando de espaldas a la ciudadanía. Y para que no sea así, hay que establecer ese tipo de mecanismos y de herramientas que te recuerden que no puedes hacerlo. Y la participación es un papel, tiene que jugar un papel fundamental, y yo creo que hay fórmulas para poder garantizar exactamente esa estabilidad que permita centrarnos luego, que se centre en la sociedad civil, en lo importante y en poder participar de una forma activa, no solo en la política, sino en el diseño y en la evaluación, que yo creo que es importante, evaluación y control de las políticas públicas. Porque a veces luego te puedes ponerlo, pero si luego no hay una evaluación de si realmente son eficaces, si son efectivas o no, y no hay un control de cómo se están aplicando, pues luego también tenemos los problemas que tenemos. Esta referente al copago, has hablado al inicio de él, Juan Carlos Sánchez, de FEAS Aragón, dice que qué piensa del copago para las personas intelectuales, si piensa ayudar a las empresas para acoger a gente con discapacidad. Del copago, estamos en contra del copago general, del copago.
Lo hemos estado desde el principio, el farmacéutico, el copago de servicios, bueno, el repago, pues ya los repagos, nosotros lo llevamos todo y hemos tenido un rechazo porque, como digo, creemos que penaliza, además de una forma absolutamente injusta, en determinado tipo de situaciones que además no lo eligen, y entendemos además que no es la forma de cómo se tiene que ir financiación. La financiación a través de impuestos directos, que además los impuestos directos son que contribuyes de forma progresiva y hay una redistribución. Y además no a través de impuestos indirectos, que al final acabamos pagando todos igual independientemente de nuestra situación y de nuestra realidad. Y estamos hablando de la necesidad que haya bonificaciones y que haya algún tipo de incentivos para que las empresas, efectivamente las empresas ordinarias, estén contratando a personas con discapacidad. Y nosotros contemplamos en que haya algún tipo de bonificación o algún tipo de plus que a esas empresas que contraten a personas con discapacidad, pues exactamente pues, faciliten a través de bonificaciones, a través de excepciones, que se garantice que esas personas puedan estar mantenidos además luego, porque creemos que lo que es importante es luego mantener la estabilidad también laboral, que es uno de los grandes déficits que tenemos, no solo la incorporación, que ya es complicada, sino que luego la estabilidad en el empleo también sea una realidad, porque obviamente las condiciones de precariedad y las condiciones de temporalidad también son un hándicap que tenemos que ir abordando. Alberto García, también de CEAPS Aragón, dice: tanto que prometen empleo para las personas con discapacidad, los mayores de 45 años, ¿qué pasa con ellos? Porque las empresas siempre miran la edad. Y ya no entiendo. No se debería mirar más la experiencia que tiene a lo largo de toda la vida laboral. Sí. Si he prometido yo empleo, no creo que haya utilizado la palabra de prometer empleo. No digo que no, es decir, que sí, que es esto de... No, es que como soy harta ya de escuchar a Montoro que va a crear 20 millones de empleo y lleva 4 años sin haber hecho uno, no. Yo creo que las administraciones tienen que ser un motor fundamental y una herramienta fundamental para hacer políticas activas de empleo y precisamente para ser el motor que puedan crear empleo. Yo lo hemos defendido y para eso se necesitan políticas activas de empleo. Hay dos grandes, bueno, hay muchos déficits, pero hay dos grandes que son preocupantes. Personas mayores de 45 años, efectivamente, nosotros llevamos planes concretos para personas desempleadas mayores de 45 años, y otro, porque estamos hablando de esa doble paradoja, que los desempleados juveniles en esta comunidad autónoma es algo absolutamente desolador. Es decir, ni la gente joven se incorpora al mundo laboral, ni las personas mayores de 45 o 50 años se vuelven a incorporar. Eso es. Entonces estamos en las dos fases, que es una absurdidad, porque la gente joven tiene tres formas de poder estar: marcharse al extranjero, quedarse en empleos cuando tiene empleos horrorosos que querías quedarte a vivir en tu casa hasta los 40 años y sigue siendo eternamente joven, o quedarte en desempleo de forma estructural, con una generación perdida, y eso, las consecuencias de eso van a ser unas consecuencias gravísimas de lo que significa tener una generación que no se puede incorporar al mundo laboral. Pero por otro lado, al que expulsas además a partir de los 45 años, también tenemos una realidad. De los 45, ¿qué pasa? ¿Qué haces hasta el resto de tu vida? Entonces, esos dos temas son fundamentales y ahí la administración sí que tiene que jugar y tiene que poner el dinero y los recursos para que sean políticas activas de empleo que estén dirigidas expresamente, como digo, a mayores de 45 años y a mayores y a personas jóvenes. Y yo, que lo escucharéis, no sé si ha pasado el Partido Popular, pero seguramente que pasará, y que dirá que quien crea empleo son las empresas, y las pequeñas y medianas y las pymes, y allá. Pero tanto que dicen, pero la administración no se está viendo. Claro que no se está viendo. No, pero que sobre todo dicen eso porque, oye, así se quitan toda la responsabilidad como la administración para crear empleo. Como son las empresas son las que crean empleo, sí. Pero la administración puede poner muchas herramientas y mecanismos para poder crear empleo. Y hay dos temas que la administración juega un papel fundamental si quisiera, y pudiera crear empleo. Uno, el desarrollo de la independencia, que permite crear muchos empleos, que se necesitan, y luego la administración, cuando tú contratas de verdad tipo de infraestructuras que se necesitan, también se crea empleo. Sí, que apostamos por unas políticas expansivas o unas políticas de austeridad. Aquí se ha decidido por las políticas de austeridad, del austericidio, y las políticas expansivas permiten también que la administración pública genere y sea un motor para generar empleo a través de la inversión. Esto lo ha hecho Obama, para que nos quedemos tranquilos. Obama en Estados Unidos apostó por políticas expansivas
porque las cifras de desempleo en Estados Unidos, una cifra de desempleo que consideramos inasumible tras la crisis, y la propia administración es motor y genera determinado tipo de cuestiones para poder generar empleo. Y eso lo pone, por ejemplo, temas como muy concretos, y voy a poner ya así y le doy también caña al gobierno. Había dos infraestructuras sanitarias fundamentales que había prometido, en este caso había prometido, el gobierno, el Partido Popular, en materia sanitaria, que eran el Hospital de Teruel y el Hospital de Alcañiz. Ninguna de las dos se ha hecho por diferentes motivos. El Hospital de Alcañiz se quiere llevar a través de una privatización de la construcción del hospital, que va a significar que un hospital que estaba presupuestado en 85 millones de euros acabe costando 451 millones de euros. Las empresas que construyen no tienen una vocación ni de ONG, ni la medicina lo que les vale mueve, sino, lógicamente, su margen de beneficio. ¿Cuál es la importancia de apostar por ese hospital? ¿Es necesario? Sí, estamos todo el mundo de acuerdo, incluido el Partido Popular. ¿Por qué creemos que es una apuesta necesaria hacerlo desde lo público y desde la... Porque lo que genera la propia construcción, la propia infraestructura, genera primero que haya que contratar con una empresa de construcción desde la administración que va a generar empleo. Esa es una realidad. Dos, se va a crear un servicio fundamental y necesario que es, por ejemplo, el Hospital de Alcañiz. Tres, dentro del Hospital de Alcañiz hay que poner recursos y se tienen que poner enfermeras, se tienen que poner médicas, se tienen que poner celadores, etcétera, etcétera. Eso al final es motor que genera economía, que genera consumo, que genera empleo. Y eso lo puedes hacer desde la administración pública. De hecho, se debería hacer desde la administración pública. Por lo tanto, que las empresas crean empleo, sí, pero que desde las administraciones públicas también se puede generar, es una realidad. Y digo ya, yo no quiero hacer funcionarios a todo el mundo, pero que me dice, lo que quieres hacer funcionarios a todo el mundo. No, yo no quiero hacer funcionarios a todo el mundo. Quiero hacer funcionarios los que se necesitan para garantizar servicios públicos esenciales. Pero no estoy hablando de eso, sino que la administración no es verdad que no pueda generar, y no es verdad que no pueda jugar un papel fundamental a la hora de crear empleo y a la hora de potenciar políticas activas de empleo. Y en el caso de mayores de 45 años y de personas jóvenes debería ser fundamental el papel que jugara la administración. Ana Uri, de CEAPS Aragón, te deja la pregunta de por qué es tan difícil comprender y valorar a las personas con discapacidad intelectual y por qué tantos rechazos a la hora de trabajar con nosotros. Pues buena pregunta. Yo creo que es la percepción que se tenga. Yo creo que desde el desconocimiento muchas veces genera rechazos. En general, todo lo que es diferente suele crear rechazos o suele crear determinado tipo de posicionamiento de lo que no se conoce. Estoy hablando en general, quiero decir, y yo creo que esto es una de las realidades que pasa. Yo creo que se ha trabajado, y quiero pensar que sí, que se ha avanzado muchísimo en este tema. Yo creo que sí. Y el papel fundamental lo han jugado perfectamente las personas con discapacidad intelectual que se visibilizan, que se reivindican, que salen, que exigen y que en estos momentos, hacía un tiempo, están exigiendo, como no puede ser de otra manera, tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía. Pues yo creo que se tiende a que poco a poco, yo creo que ya no existe tanto, pero bueno, claro, esto es una percepción que hago yo y no sé si la persona que hace la pregunta la tiene, pues obviamente porque piensa que sí, soy yo. Sí, vale. A ver, yo lo pregunto porque yo llevo 8 años discriminada, ¿sabes? Porque a mí no me han cogido a trabajar por un problema que tuve anteriormente, antes de tener yo mi discapacidad. No tuvieron valor de preguntarme o hacerse ellos un poco en mente, ¿qué te pasa para que yo te tenga que echar un trabajo? ¿Sabes? No tenéis un poco de valor para pensar y decir a ver, algún problema tendrá esta chica, yo qué sé, su comportamiento no es muy allá, pero bueno, algún problema tendrá para que no pueda durar en el trabajo. Mismamente, a mí me graduaron el 34% de discapacidad a los 29 años. Yo lo tenía desde muy pequeña, igual desde que nací. Y muchas empresas, por eso digo que discriminan a muchas personas, igual no conocen, como tú dices, bien el problema de lo que es una persona con discapacidad intelectual.
pero visto hoy en día no es un primer caso, son varios casos, ¿sabes? Entonces yo creo que tienen que tener un poco en cuenta no solo discapacidad intelectual, sino todas en general, como salud mental, me da igual. Atiendo a todas las consecuencias porque todos somos personas con discapacidad, que da muy mala palabra, pero yo pienso que todas las personas valemos, ¿sabes? O sea, tanto con discapacidad como personas mentales, como todos. Mismamente hoy en día, ¿qué empresa más de un tanto por ciento elevado de trabajadores no tiene en su puesto de trabajo en su misma empresa a personas con discapacidad? ¿Qué pasa? ¿Que somos menos? ¿Entendemos menos? ¿Sabemos hacer las cosas menos que nadie? Igual que una persona que no tenga. Yo me incluyo, es más, yo tengo una de las que menos de FEAPS Aragón, y yo me incluyo como el que tenga 80% de discapacidad. Vale igual el de 80 que el de 34. Le costará más, le costará menos, pero lo entiende y lo hace igual. No puedo no estar de acuerdo. Entonces yo no sé por qué discriminan tanto. Pues yo creo porque, y esta va a ser una reflexión muy personal, en este caso, quiero decir que, pues yo creo porque vivimos en un tipo de sociedad que la competitividad, que el individualismo, que el más fuerte, pues es el que más posibilidades tiene. Y es una cuestión de concepción. Entonces, la competitividad, y en un momento además, en general, pero además en momentos duros y de crisis, pues la competitividad, aquel que más corre, aquel que es más rápido, aquel que es más no sé qué, pues tiene más posibilidades. Es una sociedad que la hemos creado unos valores cada vez más individuales y que hemos perdido el valor de lo colectivo, el valor de la solidaridad, el valor de la empatía. Yo creo que estamos en una crisis, no solo una crisis económica, sino que también estamos inmersos en una crisis social, una crisis de valores. Y eso lleva directamente a una realidad en la que nos movemos, porque hay poca empatía y poca capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y como te pones, y porque lo que mide la productividad, lo que mide los parámetros, lo que mide la productividad, lo que mide los resultados de unas determinadas empresas, etcétera, son unos datos puros y duros fríos, que no ponen delante un rostro ni una persona con sus diversas capacidades y sus diferentes capacidades. Eso necesita un cambio colectivo, un cambio colectivo. Pero si pudierais hacer vosotros algo a mano para que comprendan, a ver, que tanto una persona con cualquier discapacidad, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que tanto una persona normal, es que son, en general, es que discapacidad es una palabra, ya como te vuelvo a repetir, muy fea, porque no es discapacidad tampoco, porque valemos igualmente. Lo que pasa que ya nos pusieron esa palabra como discapacidad. Sí, vamos a hablar de diversidad funcional y así la diversidad, que son que entendamos las cosas un poquito más tarde que una persona, pues sí, algunas sí, otras no, hay gente que le costará más, hay gente menos. Pero al fin y al cabo siempre llegas al límite y siempre comprendes y haces las cosas igual que una persona que no la tenga. Ya a lo mejor somos más responsables también. Probablemente, además. Pues posiblemente también se necesita una campaña de sensibilización y unas campañas en que se entienda que contratar a personas con discapacidad intelectual sale exactamente igual de rentable que contratar a personas que no tienen ese tipo de discapacidad, diversidad, no sé cómo queréis que la llame, pero bueno. Pero que esos temas además luego, pero hay que incorporar también ese tipo de sensibilidad a las propias empresas. Es decir, igual que a las empresas con poco éxito todavía se incorporan planes de igualdad, porque entendemos que es fundamental que haya igualdad entre hombres y mujeres en las empresas y que por lo tanto a la hora de contratar no haya tampoco una discriminación por razón de sexo y que no podría ser que las mujeres sigamos cobrando un 24% menos que los hombres haciendo los mismos trabajos, y estamos en esa lucha y seguimos trabajando y se han incorporado a necesarios planes de igualdad, pues posiblemente se tengan que incorporar otro tipo de planes que permitan que al final, poco a poco, esto sea una realidad normalizada en que haya determinado tipo de personas con determinado tipo de capacidades diferentes que puedan incorporarse desde luego a los puestos de trabajo. Pero eso se tiene que hacer a través de campañas de sensibilización y luego también de determinado tipo de planes que se incorporen a las empresas que permitan al final que no sea un hándicap que una persona con una capacidad diferente, una discapacidad, no pueda accederlo. Pero es complicado porque vivimos en una sociedad también. A mí me gustaría vivir en otro tipo de sociedad en la que vivimos. Lo que pasa es que la tenemos que cambiar entre todos y todas. Pero vivimos en una sociedad que es una sociedad dura, una sociedad muy individualista, una sociedad muy competitiva, una sociedad que al diferente, en el concepto más amplio de la palabra, se le tiende a expulsar,
de lo que es el entorno normal, hablo de lo diferente. Generalmente siempre tiene un coste de intentar sacarlo de lo que es la normalidad generalizada, porque se tiende a etiquetar mucho las cosas y aquello que no encaja dentro de lo que es un determinado concepto, pues se tiende a desplazarlo. Pero pues esta es una sociedad en la que nos estamos criando y posiblemente en la educación se juegue un papel fundamental y desde pequeños la educación, la inclusión de cualquier de este tipo de cuestiones permita que las sociedades evolucionen de una forma mucho más diversa, mucho más plural y por lo tanto mucho más democrática, en que la diversidad forme parte de la normalidad de una realidad social en la que cada uno de nosotros somos diferentes unos a los otros, ¿no? Usted Andrés. Madre mía. Bebe agua. Esta es genérica, ¿vale? Y la hace Inés Grábalos, de CEAPS Aragón también. La primera pregunta te dice qué punto de vista tienes sobre problemas genéricos de recortes, desahucios, corrupción, ¿no? Y al final te dice que cuál sería la mejor solución para acabar con la crisis. Así tienes la varita mágica. Bueno, si tuviera la varita mágica de acabar de la crisis ya, desde luego, posiblemente, pues, bueno, no sé si la estaríamos puesta encima de la mesa de una forma clara. Tengo claro de cómo no se sale de la crisis. Desde luego, las políticas en las que estamos inmersos no se sale de la crisis. Y no porque lo diga yo, sino porque la realidad nos demuestra que no salimos de la crisis. Por lo tanto, habrá que hacer lo contrario, otro tipo de políticas para poder salir de la crisis. Y de la crisis hay que salir todos juntos, y lo menos desiguales posibles. Eso también es una realidad. Pero yo creo que va vinculado. Es que yo creo que mucho el tema de la crisis viene muy vinculado a determinado tipo de políticas y determinado tipo de situaciones. Yo lo suelo decir siempre que esta crisis es una crisis de aplicar unas determinadas políticas. La crisis económica no ha surgido de la nada. Y de repente viene una crisis económica. No. De repente, unas políticas trajeron una crisis económica brutal. Y tienen responsables porque han habido determinados políticos que trajeron un tipo de políticas que permitieron que nos encontremos en el momento en el que nos encontramos. Es decir, de regularizar y que los mercados ellos mismos se reorganizan solos, traen estas consecuencias. Esta crisis, que en España ha sido doblemente, porque además de una crisis económica y una crisis de estallido de la burbuja inmobiliaria, no se la inventó ni Zapatero, que decía los de Mariano Rajoy, ni se la inventó Sarkozy en Francia, decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es una crisis política, una crisis económica. Esto empieza porque hay un banco en Estados Unidos que peta, porque se dedica a especular de forma evidente con el dinero y a jugar con un dinero que no existe, crea una burbuja especulativa financiera que peta y se nos lleva a todo el mundo por delante, a un sistema. Yo me acuerdo que cuando petó se hablaba de la necesidad del poscapitalismo, lo ponía encima de la mesa el señor Sarkozy. Como Sarkozy obviamente no tiene nada que ver conmigo, lo puedo decir claramente que no tiene nada que ver. Sarkozy hablaba del poscapitalismo porque entendía que el capitalismo había muerto y que se tenía que volver de su lógica, volver a reorganizar en el poscapitalismo. Y si os acordáis, dos de las grandes medidas que se iban a poner encima de la mesa era acabar con los paraísos fiscales y con el fraude fiscal. ¿Os acordáis? Era una cosa, en Europa era donde empezábamos ya porque habíamos entendido la lección. Esas consecuencias de la burbuja especulativa financiera, la burbuja especulativa inmobiliaria, trae una serie de consecuencias que nos explotan en la cara a la gente que hemos vivido normal. Porque yo estoy harta de escuchar que yo he vivido por encima de mis posibilidades. Os puedo garantizar que yo en mi entorno no ha vivido nadie por encima de sus posibilidades. Nadie. Una forma de volver a culpabilizarnos a la inmensa mayoría social de lo que han generado, de lo que han provocado unos cuantos. Claro, eso significa que lleva inherente una serie de corrupción estructural que existe. Hay una corrupción estructural en este país que hasta la fecha no pasa factura. Tenemos Valencia, como la señora Rita Barberá y su Caloret y el otro señor, pues probablemente vayan a seguir ganando elecciones cuando tienes hasta aquí de corrupción. Por eso digo la corresponsabilidad. En este país la corrupción no pasa factura. Si pasase factura, posiblemente los partidos políticos se hicieran vida mucho más. Mucho más. O la señora Esperanza Aguirre, que tiene a los santos narices de poner en su lista a determinada gente con unas muy cuestionables actuaciones durante toda esta época. Esto va vinculado. Claro, como explota,
esa burbuja y se nos lleva a todos por delante como un tsunami, aplicamos una serie de recortes obviamente innecesarios, porque no le hemos, permíteme la expresión, metido mano a lo que hay que meterle mano. Porque donde había que hablar de fraude fiscal, pues ya no solo hablamos de fraude fiscal, de recuperarlo, sino que hacemos amnistías fiscales para que aquellos que se han llevado calentitas, además, puedan tener que cotizar a una determinada, a tributar mucho más bajo que tributando de una manera normal, por lo cual primamos al estafador, porque recortamos inspectores de Hacienda para que realmente se puedan dedicar a aflorar el fraude fiscal en este país, que está cuantificado por GENSA, que son los inspectores de Hacienda, en más de 72.000 millones de euros. 72.000 millones de euros permiten que esta crisis la hubiéramos podido pasar de otra manera, y lo que hacemos es recortar en inspectores de Hacienda para que no puedan meterle mano, vuelvo a insistir, donde hay que hacerlo, y porque vivimos en un país donde las empresas de IBEX 35, el 94% de ellas tienen sus sedes filiales en paraísos fiscales. Estos patriotas de pacotilla, que luego se les llena la boca al hablar de patriotismo, resulta que tributan no en esta patria ni en España, sino que tributan en paraísos fiscales. Claro, para esto hay que homologar las leyes y decir que no hay un paraíso fiscal y que no se puede marchar a ningún otro sitio. Pero es que el poder real, al final, es un poder que se escapa, o el poder que manda no es el poder político que tenemos en esta comunidad autónoma, incluso la señora Luisa Fernanda Ruiz, que muchas veces lo que hace es ejecutar determinado tipo de política. Y de lo que estamos hablando que es importante es arrebatarle el poder al poder, a ese poder que hace que al final los paraísos fiscales sigan campando a sus anchas, que las empresas del IBEX 35 sigan ganando ingentes cantidades de dinero de beneficios, y que al final estos recortes los tengamos que soportar entre todos y todas. ¿Qué se necesita? Pues un cambio radical para salir de la crisis de políticas. Para empezar a meterle, lo primero que se necesita es eso, intentar empezarle a plantearle, a cuestionarnos, a arrebatarle el poder al poder. A ese poder económico, a ese poder financiero que no se presenta a las elecciones, pero que al final está marcando el destino de cada uno de nosotros y de nosotras. Grecia, en estos momentos, es el paradigma de intentar luchar a David contra Goliat, con Sirisa, con Europa, con el tema de la deuda griega y con el tema de los rescates. El problema de Grecia, que tiene el poder, no es Grecia, es que tenga un elemento contagioso y que se demuestre que se pueden hacer políticas de otra manera o que se puede salir de la crisis de otra manera. Por eso el poder está tan nervioso y ha puesto en funcionamiento todos sus mecanismos para que esto explote. Porque si no, recuperaremos el poder de la ciudadanía para poder hacer las cosas de otra manera. No, si al final quien tiene dinero, si al final quien ha estado mandando, quienes han generado la crisis, siguen siendo los que toman las decisiones, es imposible salir de la crisis. Imposible. Saldremos en el margen que nos quieran sacar y con unas condiciones, ya nos dicen ya que nos vayamos preparando, que no vamos a volver a estar igual que hace 15 o 20 años. Esto es lo que nos hacen es decirnos todo, usted olvídese de tener un trabajo estable, usted olvídese de tener una vivienda, usted olvídese de si va a poder marcharse de vacaciones un mes. Y al final acabamos asumiendo como normal de entre nosotros el decir, bueno, al menos tienes trabajo, que yo solo he escuchado. No digas que te vas a marchar una semana de vacaciones, porque tú que puedes. Encima consiguen ponernos a competir entre los pobres, y entiéndame cuando digo a competir pobres contra pobres, es decir, ellos que siguen igual de rosita y aquí quienes nos repartimos la miseria nos la repartimos entre todos y todas. Pues bueno, se sale de la crisis de otra manera, se sale de la crisis dándole la vuelta a esta realidad. Y desde luego una de las principales y prioritarias es que en este país se empiece a cotizar todas las empresas que tienen unos márgenes de beneficios indecentes. Indecentes. Y que por lo tanto esos recursos vengan directamente a la administración para garantizar todas estas cuestiones que estamos poniendo encima de la mesa. Empezará porque alguien en algún momento le empieza a pedirle responsabilidad y que empiecen a devolver algo del dinero que les hemos regalado a los bancos, por ejemplo. Y si no van a devolver un duro, que no lo van a devolver, algún tipo de contraprestación tendrá que poner encima de la mesa, ¿no? Que corra el crédito, que todas las viviendas que tienes allí se pongan a disposición, o alguna parte de ellas. Porque aquí vivimos con normalidad y con una calma palmosa que les hemos regalado 45.000 millones de euros a los bancos, que siguen desahuciando, que siguen sin dar crédito a las pymes y que sirven para reactivar el consumo.
Esto no es nada revolucionario, esto es el día a día ahora. Yo no estoy hablando aquí de cuestiones de cambiar el sistema, dar una vuelta, que me gustaría. Ese tipo de cosas. Y para eso, desde luego, se necesita un cambio de gobernantes, insisto, porque el cambio de gobernantes puede traer un cambio diferente de políticas. Y saldremos así de la crisis, o si no, quien nos siga marcando los designios nos seguirá marcando. Y al final nos empezaremos a acostumbrar a vivir y a competir por lo que son las migajas. Si al final entendemos que en este país trabajar 8 horas al día, de lunes a viernes o de lunes a domingo, por 700 euros, es una suerte o un lujo, estamos perdidos. Porque nos habrán ganado. ¿Nos habrán ganado? Si asumimos como normalidad ya que a los 35 años tienes que seguir viviendo en casa de tus padres porque no puedes tener derecho a una vivienda, porque no te puedes emancipar, nos habrán ganado. Y eso es lo que no podemos permitirnoslo. Y no podemos permitirlo, y es lo que tenemos que estar trabajando. Y yo creo que hay capacidad para que despertemos en el sentido de ser capaces de poder darle una vuelta. Que va a ser duro y complicado, seguro, no va a ser fácil. Pero está claro que este tipo de políticas nos están llevando a unas situaciones, en muchos casos, absolutamente inasumibles. Y en el siglo XXI no nos podemos permitir dejar a un porcentaje cada vez más elevado de la población excluida totalmente. Y es hacia dónde vamos. A una sociedad muy bipolar y muy dispar. Y esas sociedades, además, aparte de generar desigualdad, generan falta de democracia y generan inseguridad. Y eso es lo que no nos podemos permitir. De esta crisis tenemos que salir todos y todas. No solo puede salir una parte de la sociedad que además no ha estado en la crisis. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo colectivo y también de ser valientes, de cambiar y ser valientes en tomar decisiones y a la hora de, pues, también de votar en estos momentos, que es la única fórmula que tenemos ahora con el cambiar de dirigente, decir, oiga, hasta aquí, ustedes lo han hecho de esta manera y nosotros que aspiramos esta forma de actuar porque no nos ha beneficiado en el interés general. Porque se han primado otro tipo de intereses por encima de los intereses sociales, de los intereses generales. Y eso es así. Los bancos están encantados. ¿Cómo van a estarlo? Porque se han primado sus intereses. ¿Y eso es así? En este país, en Aragón, pagamos todos los meses 86 millones de euros, 86 millones de euros de intereses en la deuda. No, ni amortizamos deuda, de intereses. ¿Me queréis decir de verdad que no podemos decir, hacer una auditoría y decir, oiga, a ver, un poco de seriedad y de rigor? Vamos a ver esta deuda de dónde viene, por qué viene, lo que genera o no genera, cuál se asume, cuál no se asume, o vamos a hacer una moratoria, que es que tengo a la gente en el desempleo, que tengo a la gente que no puede hacer una vivienda. Es que para mí lo prioritario igual será esto. Y luego entraremos a valorar si a usted le tengo que pagar y lo que le tengo que pagar. Una moratoria se podría hacer. 86 millones de euros a tocateja. En intereses de deuda, que os he dicho antes, es que se ha duplicado la deuda. En 4 años. Hemos pasado de 3.000 y pico, 3.700 a 6.900 millones de euros de deuda. Y si este endeudamiento hubiera servido para que nos hubiera mejorado la vida, oye, yo encantada, y tiro para adelante donde haya falta. Pero que es que no ha sido para eso. Y como en estos momentos lo primero que hace el gobierno es pagar intereses de deuda, insisto, no amortización de la deuda, pues eso al final va lastrando lógicamente cualquier tipo de actuación de política o de decisión que se tome. Con lo cual, igual es que hay que decirles a los bancos que lo de los intereses de la deuda va a ser que no, por ahora. Porque es que al final no va a haber gente que pueda decidirse a comprar, y va a haber gente que tenga capacidad ni de mover el consumo, desde la lógica capitalista privada, si se mantiene porque hay empleo, porque hay trabajo, porque se mueve la economía y el consumo. Si es que eso es la base. Si no pasa esto, esto petará. Y lo que no sé es si está controlado ya que pete, o si se está asumiendo que se va a dejar un porcentaje importantísimo de la ciudadanía excluida. Eso es lo que yo no tengo muy claro, si el sistema lo tiene medido o no tiene medido. Nos ha llegado nada más. Tenemos 3. Bueno, ahora muy brevemente ya. A ver, Ariana Aguilera, de aquí de Enfermería Aragón, dice: ¿cree que se debería considerar los fármacos para enfermedades raras como medicamentos huérfanos para que los asuma el Ministerio de Sanidad? Y bueno, explica que no todas las comunidades están... Sí. Además, en ¿sabes de qué va a ser el tema? Pues bueno, sí, consideras que deberían ser medicamentos huérfanos. No, por eso. Sí, ahora es un tema que hemos mantenido algún tipo de encuentros con las personas de enfermedades raras y lo sabemos porque estábamos hablando
primero que no se incorporan y luego de haber sacado del catálogo determinado tipo de medicación y de medicamentos que se necesitan y de cremas, etcétera, para determinado tipo de cuestiones que están costando un pastizal a gente que las necesita. Y por lo tanto yo creo que hay que hacer, bueno, primero nos pareció ya mal que se sacaran del catálogo determinado tipo de medicamentos, determinado tipo de crema, determinado tipo de cuestiones, pero sobre todo además en enfermedades que eso es una obligación el necesitarlo, lógicamente se tiene que hacer esa tipo de excepcionalidades y que se incorporen y que por lo tanto se asuman por parte del Ministerio. Ruth Quintana, de 11. Medidas que propondríais para que no se abran centros de uso público sin una accesibilidad universal. La primera medida, desde luego, como digo, es el tener que penalizar cualquier tipo de actuación o de en este caso, a las empresas, a los contratos que se hayan hecho, que no estén garantizando ese acceso. Yo entiendo que no se puede hacer de forma inmediata, lo que hay que ir incorporando, que ya tocaba de todas maneras, ir eliminando todo tipo de barreras, no digo solo de las arquitectónicas. Cuando hablo de barreras, yo no hablo de barreras solo arquitectónicas, hablo de barreras sensoriales, hablo del acceso, con el carácter de universalidad del acceso. Pues yo creo que lamentablemente, aparte de educar y de tener interiorizado la necesidad de cómo se tiene que hacer por el tipo de centros, cómo se tiene que elaborar cualquier tipo desde la administración pública para poderlo exigir luego además en otros entornos y en otras cuestiones, yo entiendo que en estos momentos las sanciones pueden ser uno de los elementos que funcionen, lamentablemente, porque en este país, pues a veces a través de la sanción y a través de la penalización es cuando se empiezan a entender determinado tipo de cuestiones. Si no se puede hacer a través de la sensibilización, si no se puede hacer a través de la interiorización de como lógico el tener a la hora de elaborar cualquier tipo de medida o cualquier tipo de instrumento, de cualquier tipo de construcción de centros, etcétera, que no garanticen un acceso, el carácter universal del acceso, claro, hay que pensar si el acceso es un derecho o no, porque igual es que alguien considera que no lo es, claro. Entonces, bueno, yo parto de la base que sí, claro, parto que el acceso es un derecho, claro, igual tenemos este debate previamente y si alguien considera que tampoco es tan fundamental el acceso, pues hay, pero yo creo que a través de la sanción y a través de la penalización debe ser, lamentablemente, pero probablemente sea en estos momentos la medida más eficaz para que podamos intentar evitar este tipo de cuestiones. Y eso que vaya unido, lógicamente, a una concienciación y una educación para que no haga falta al final la necesidad de la sanción y la penalización porque se tenga absolutamente interiorizada la realidad y la situación. La última, nos llega por vía streaming, los compañeros del 112 Aragón dicen: Patricia, no te olvides del empeoramiento laboral y salarial del personal del 112, nosotros ayudamos a muchos dependientes y discapacitados. No me olvido de los compañeros y compañeras del 112 porque además hemos tenido una serie de actuaciones y de iniciativas que hemos presentado, porque la verdad es que la situación y la realidad de las condiciones laborales, en este caso de emergencias del 112, son las condiciones laborales que de forma unilateral la empresa decide que por sus... de forma unilateral decide modificar las condiciones laborales. Un 112 que está externalizado y que por lo tanto además depende directamente de la administración, es decir, el servicio de emergencia 112, que repercute de forma directa esa realidad, los cambios de turnos de los turnos, las condiciones laborales, las condiciones salariales en una prestación de un servicio que es fundamental. Y es aquí cuando volvemos a hablar de la responsabilidad y la corresponsabilidad que tiene la administración con determinado tipo de servicios. Al gobierno no le gusta nada que yo diga que externalizar es privatizar porque dicen que no es lo mismo. Una cosa es la administración, otra cosa es la privatización. Aparte de entrar a cuestionar qué tipo de servicios se deberían externalizar o privatizar, lo que me demuestra que tengo razón es que siempre me dicen, no, es que, bueno, el servicio lo prestan, pero la última decisión, lógicamente, depende de la administración, porque somos la administración y nosotros somos. Cada vez que pasa un problema, por ejemplo, como el tema del 112, en otras cuestiones, te dice el consejero, es que eso es un problema de la empresa con sus trabajadores y con sus trabajadoras. Entonces, ¿me quedamos? Si tú eres el último responsable de garantizar ese servicio, esto no puede reducirse a un conflicto laboral entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras. Porque entonces me está diciendo que efectivamente no tiene ningún tipo de control sobre un servicio fundamental para la ciudadanía aragonesa como es el 112. Pero yo he llegado a escuchar, porque me lo ha dicho, es que el señor Oliván cuando se viene arriba a veces pues tiene esa capacidad dialéctica de venirse arriba. Yo me ha llegado a justificar con el tema de la limpieza de los hospitales públicos, cuando había un problema importante también de condiciones de los servicios,
que lo importante es que el hospital estaba limpio, sí o no. Que si los hospitales estaban limpios, que a él no le provocaba ningún tipo de problema. Claro, dije ya, digo, es que puede ser que el hospital, diciendo una barbaridad, esté contratando a menores de edad, y eso es ilegal, y el hospital estaría limpio. Y usted tendría la obligación de garantizar que se dan las condiciones. Cuando hablo de la necesidad de carácter ejemplarizante de las propias administraciones para poder exigir a los demás algo de este tipo de cuestiones, un servicio de emergencias como el 112, si necesita una remodelación, que yo no digo que no la necesite, si necesita una reestructuración, una reorganización, se tiene que hacer contando, lógicamente, con los trabajadores y las trabajadoras, con la administración que tiene que saberlo, y si no, que asuman la responsabilidad. Parece una auténtica barbaridad lo que se está haciendo con este servicio. Y efectivamente es un servicio que juega un papel fundamental con materia de discapacidad y materia de dependencia. Y pensar que estos recortes, que ese deterioro de las condiciones no va a afectar en la prestación de la calidad del usuario y de la usuaria, es mentira. Y además eso la administración lo sabe. Por lo tanto, esta irresponsabilidad por parte del gobierno y por parte de la administración que permite que ocurran este tipo de cuestiones. Bien, ya nos finalizamos. En primer lugar, dar las gracias a todos por asistir, fundamentalmente a Patricia y Ana, y recordaros que el martes que viene, no miércoles, martes a las 11, vendrá un representante o una representante de CHAP, en Junta Aragonesista, que quería exponernos también su programa. Yo voy a dar las gracias a Patricia y a la